Amigos queridos, con enorme gusto está aquí con nosotros, después de un día épico, la amiga Nieves. Y está para concluir el primer curso, el primer año, mejor dicho, del personalismo. Agradezco, por supuesto, a Nieves, Juan Manuel y Teresa, que se ha encargado de llevarlo adelante brillantemente. Yo, si queréis, os vuelvo a recordar un poquito el íter profesional, la preparación de Nieves, pero francamente me parece superfluo. Yo lo que quiero decir, sobre todo, es que es una mujer fantástica, una trabajadora atenta, puntual, cumplidora, profunda en lo que prepara y entregada. Porque, de verdad, hoy ha tenido un día horrible, ¿o no? Sí. Eso es. Y a pesar de esto, pues aquí está con nosotros para acabar brillantemente este curso. Curso es mucho decir, ¿no? Pero yo tengo que decir una cosa, que cuando en agosto pasado con Enrique se preparó el tema de ver cuánto podrán ser y tal, pensábamos que máximo pudiesen asistir una media de 5 personas. El promedio ha sido más que el doble. Y eso es muy importante. Así que este es un empuje enorme para seguir, sobre todo si podemos contar con la benevolencia, la asistencia de personas como la querida amiga Nieves, que, no olvidéis, es amiga de Sierra Norte. Y este año va a recibir el 3er diploma. Ok. Pero eso es una sorpresa, ¿no? ¿Eh? Eso debería ser una sorpresa. No, pero con Nieves no hay sorpresa. Muchísimas gracias, Nieves. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Máximo, por la generosa presentación. Muchas gracias también a Sierra Norte, a todos los que estáis aquí presentes. Siempre es un gusto venir aquí, es como venir a casa, con lo cual para mí pues es de verdad lo primero que quiero expresar pues es esta gratitud, ¿no? Por poder estar aquí, por haber contado conmigo para hacer la clausura de este primer año del curso de Introducción al Personalismo. Y el tema del que yo quisiera hablar hoy está sobre todo basado en el libro del profesor Juan Manuel Burgos, Introducción al Personalismo. Aquí él habla sobre, diríamos, cómo ha nacido esta filosofía, sobre todo porque Francia es un país importante en este caso, porque la experiencia que vivió Francia en el periodo de entreguerras ha sido completamente decisiva para la formación de este movimiento, pero luego él habla también sobre el personalismo que se va desarrollando en Italia, el personalismo polaco, y finalmente tiene también un capítulo dedicado al personalismo en España. Esto es un poco lo que yo voy a contar aquí. Hay ciertas cosas en las que, bueno, yo difiero un poco del profesor Burgos, después lo comentaremos si queréis en el coloquio, pero el hecho es que sobre todo me voy a apoyar en este libro, ¿no? Las cuatro cuestiones sobre las que yo quiero hablar hoy aquí, vamos a ver si me ayuda la técnica. Son estas en concreto. Perdón, he dicho 4, pero son 3. El primero es la entrada del personalismo en España, cómo es que esta teoría va entrando poco a poco y sobre todo a raíz de ciertas experiencias que hay en España. Y después vamos a hablar sobre todo de figuras concretas, de filósofos que efectivamente tienen como una raigambre personalista importante, bien porque son discípulos de personalistas o bien porque ellos mismos se consideran como tales y lo que hacen pues es una filosofía que quieren titular así específicamente, ¿no? Bien, pues empezando con la primera cuestión, sería la entrada del personalismo en España. Y aquí el profesor Burgos cita este libro que se llama Un siglo de España a la cultura. Es un título en el cual el profesor Juan Pablo Fusi
pues va analizando esta cuestión en concreto, ¿no? Cómo son esas primeras décadas ideológicamente en España, qué es lo que está pasando culturalmente, porque los años 20, los años 30 son unos años potencialmente muy interesantes en España desde el punto de vista filosófico, y efectivamente él habla de ese gran periodo que va de 1925 a 1936. Efectivamente luego ya empieza la guerra civil y las cosas cambian bastante, y qué es lo que está pasando en concreto en ese periodo, ¿no? Fusé habla como esos años son filosóficamente muy fecundos en España. Hay un gran interés por todo lo que se está produciendo en Europa, no solamente en Alemania, pensemos que ahí se está desarrollando la fenomenología, sino también lo que está aconteciendo en nuestro país vecino, en Francia. Y efectivamente va a ser en estos primeros años cuando nos encontremos los primeros ecos del personalismo en España, en concreto en las grandes ciudades como pueden ser Madrid y Barcelona. En estas ciudades pues nos vamos a encontrar a figuras concretas que efectivamente se van a dedicar a difundir, a intentar comprender qué es lo que se está planteando en esta gran revista, que es la revista Esprit, que está dirigida por Munier, y se van a dedicar sobre todo a traducirla al español, a difundir las ideas que se están difundiendo mediante esa publicación, ¿no? En este sentido vamos a hablar de figuras concretas, por ejemplo, vamos a conocer cómo hay grupos de amigos que se dedican pues, sobre todo a conocer, a recibir esa revista y a difundir sus ideas dentro de España, ¿no? Como ya decía, pues sobre todo en las ciudades de Madrid y Barcelona, aunque no se excluyen otras varias. Por ejemplo, en el caso de Munier, vamos a hablar de estas dos figuras. La primera sería José María Semprún, un abogado, que se va a dedicar sobre todo a fundar ese grupo de amigos de Esprit, literalmente. Él va a considerar que efectivamente en esas revistas se está gestando una filosofía nueva, con lo cual lo que es interesante es que esas ideas se conozcan en España directamente. Y esta persona pues no solamente se va a dedicar a dar a conocer esas revistas, sino que sobre todo va a fundar un grupo de amigos de la revista, de tal manera que la reciban, la estudien y la den a conocer. La otra figura es Maurici Serrahima. Esta figura se va a mover sobre todo en Barcelona y en particular pues, él va a considerar que es muy interesante todo lo que está moviéndose alrededor de esa revista, con lo cual pues, lo va a difundir también en los círculos catalanes. Podríamos pensar que esto sería lo lógico, ¿no? Se empiezan a producir nuevas ideas, hay una nueva filosofía que se está desarrollando, sobre todo es una filosofía que tiene una gran carga social, económica, política, y en cierta manera pues, los problemas que están aconteciendo en Francia están sucediendo a la vez en España, con lo cual lo lógico sería pues, que esas ideas poco a poco vayan permeando y haya un gran núcleo que se vaya interesando por ellas, ¿no? Vamos a ver cómo esto no es exactamente lo que ha pasado con el personalismo. Es cierto que ha habido, diríamos, estos dos primeros núcleos y, sin embargo, lo que sucede en España a partir del año 1936 va a marcar de una manera muy clara por qué el personalismo no es una filosofía demasiado conocida, porque aún a día de hoy no es una filosofía que se conoce demasiado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que el propio Maritain, uno de los filósofos que podríamos considerar ha sido enseñado el personalismo, tuvo una relación bastante estrecha con España. Pensemos que él viaja a Santander, está en uno de esos cursos de la Universidad Internacional de Santander, y en concreto de ese curso, que él pronuncia es un curso que va a dedicar sobre todo a los problemas contemporáneos del cristianismo, al diálogo que tiene que establecer el cristianismo con, diríamos, los sistemas económicos y políticos contemporáneos. De ese ciclo de conferencias va a surgir este libro que hoy día es conocido más bien como Humanismo Integral. De manera que uno podría pensar, lo lógico hubiera sido que la sociedad española se interesase de una manera muy especial por lo que Maritain produjo, no solamente en este libro, sino en todos los demás. Bien, efectivamente él imparte este curso en 1934, en ese verano. Fue un curso de un gran interés. Pensemos que estos cursos de la Universidad Internacional de Santander estaban en cierta medida ligadas a lo que se estaba haciendo en la Universidad Central de Madrid. El secretario de estos cursos era Pedro Salinas, el gran poeta y también profesor de literatura en la Universidad Central de Madrid, y es lógico pensar que tenían una enorme resonancia, como así fue en este momento. Estos años, estamos hablando de 1930, 31, 32, 33, 34, hasta el 36 van a ser años culturalmente muy interesantes, muy fecundos. No nos tiene que oscurecer el pensar que políticamente eran años muy revueltos,
y pensar que todo estaba absolutamente politizado. No era así. En los testimonios que han escrito pues pensadores y filósofos de esa época, nosotros sabemos que de alguna manera la cultura estaba un poco al margen de todo lo que estaba sucediendo, de todo lo que estaba aconteciendo políticamente, ¿no? Bien, Maritain está en este curso, tiene una gran audiencia, realmente hay un gran interés por todo lo que él plantea aquí. El libro posterior efectivamente fue bastante vendido también aquí en España. Y sin embargo, luego nos vamos a encontrar con ese periodo triste, con ese periodo bastante lamentable como es el de la Guerra Civil. ¿Qué va a suceder respecto al personalismo durante el periodo de la Guerra Civil? Pues lo cierto es que sucedió una situación que nosotros podríamos calificar como rechazo. Nos podríamos preguntar ¿por qué? Porque las cuestiones en filosofía diríamos como que son siempre comprensibles o han de ser siempre comprensibles, ¿no? ¿Por qué se produce este rechazo respecto a, diríamos, la figura concreta de esos grandes fundadores del personalismo, como puede ser Maritain o como puede ser Mounier? Bueno, pues hay razones bastante concretas, ¿no? Resulta que durante la Guerra Civil podríamos decir que la ideología dominante es, de alguna manera, como un tipo de pensamiento que estuviera sobre todo ligado a lo que España había sido en el siglo XVI. Filosóficamente hablando, esto de alguna manera determinó el tipo de pensamiento que, diríamos, iba a estar de moda en los años siguientes, como era, por así decir, un tomismo bastante peculiar, un tomismo bastante cerrado, un tomismo que no dialogaba con otras corrientes, y de alguna manera se va a producir un rechazo, una especie de desconfianza hacia filosofías contemporáneas, como pueden ser estas. Y uno podría decir, es extraño, ¿no? Porque Maritain, el propio Mounier, eran cristianos bastante comprometidos, cristianos que de alguna manera lo que querían era transformar la sociedad. Y uno podría pensar que lo lógico hubiera sido que esas filosofías, que de alguna manera eran cristianas por su definición, que querían cambiar el mundo que les había tocado vivir, hubiera sido lo más lógico, ¿no? Que de alguna manera toda la situación que se había creado en España pues se sirviese de esa filosofía que se estaba gestando para intentar transformar el mundo contemporáneo. Pues lo cierto es que lo que sucedió fue exactamente lo contrario, ¿no? Es como que con esa preferencia respecto a una filosofía tomista, respecto a una filosofía que podríamos decir era del pasado, se produjo pues esa especie de desconfianza hacia lo que era la filosofía más contemporánea, aun cuando llevase pues esas raíces cristianas dentro de sí. Pensemos, por ejemplo, que las posiciones que va a mantener, por ejemplo, Maritain, van a ser unas posiciones que dentro de España, dentro de, diríamos, los dos bandos que se forman en España, van a ser vistos con igual desconfianza, independientemente de cuál fuera. Por ejemplo, Maritain no estaba demasiado de acuerdo con que, diríamos, el bando de Franco hablase de una cruzada, como la situación que se había creado en España, y de alguna manera uno de esos dos bandos era el que estaba abanderando una recuperación de las raíces cristianas de España. A Maritain no le gustaba demasiado esta manera de ver la cuestión, este tipo de relato, porque le parecía que era una manera de desorientación, de no comprender en su raíz la situación. Esto hizo, de una manera muy clara, que la figura de Maritain fuese, por así decir, tachada, ¿no? Como alguien que de alguna manera no estaba a favor de uno de los bandos. Pensemos, por ejemplo, que Serrano Suñer, que tenemos aquí la imagen, va a llegar a escribir directamente esto sobre Maritain. Son unas palabras bastante representativas, por eso las quiero leer literalmente. Tenemos un enemigo más poderoso que el ejército rojo, más peligroso que el socialismo y el comunismo. Quiero denunciar aquí al judío y traidor Maritain y a una cierta prensa cuya lectura nos aterra en cuanto católicos. Nos extrañan estas palabras como tan contundentes, tan, diríamos, tan fuertes, ¿no? Todos los esfuerzos de ese enemigo bilioso de la España nacional están dirigidos desde hace muchos años a imposibilitar a cualquier precio la victoria de Franco. Felizmente, el gobierno está muy por encima de las posibilidades de Maritain. Pensemos que, claro, con opiniones como estas, tan politizadas, tan cortantes, era un poco difícil que hubiera una imagen positiva de Maritain, sobre todo si el bando nacional pues, utilizaba todos los medios que estaban a su alcance, incluso los medios de comunicación que estaban en su poder, para difundir este tipo de ideas, ¿no? De alguna manera es como que se había puesto la etiqueta Maritain de pues, todo esto que hemos leído aquí, con un lenguaje pues, un tanto fuerte, ¿no? No es de extrañar, por lo tanto, que el personalismo y en concreto la filosofía de Maritain fueran vistas con muchísima desconfianza en los años de la Guerra Civil y en los años posteriores. Era como si de alguna manera el tipo de pensamiento que estaba desarrollando
no pudiese ser considerado por los católicos españoles como un pensamiento ortodoxo, aun cuando pues Maritain realmente no tuvo ningún problema en ese sentido, al contrario, fue una persona pues bastante valorada por sus aportaciones en cuanto al pensamiento. ¿Qué es lo que va a pasar en la época de la posguerra? Bueno, un poco es lo que anunciaba antes, ¿no? Como, digamos, hubo esa apuesta a nivel de filosofía por un tipo de pensamiento que era tomista, diríamos, muchos de los personalistas no tenían nada particular en concreto contra Santo Tomás. De hecho, por ejemplo, Maritain es definido como un neotomista, es decir, una persona que se ha formado en la filosofía de Maritain y que de alguna manera lo que quería era hacer dialogar a Santo Tomás, hacer dialogar la filosofía tomista con los problemas contemporáneos. Pero el hecho es que Maritain, especialmente por su experiencia en Estados Unidos, por el conocimiento de la democracia americana, va a ir desarrollando un tipo de pensamiento en el cual él se da cuenta de que la filosofía contemporánea tiene que pensar esos problemas. Si queremos hacer una filosofía política, de alguna manera hay que desembocar en una filosofía de la democracia. Y esto, desde los postulados de Franco, era visto con muchísima desconfianza, más que nada porque la situación política que se estaba gestando en España era completamente diversa, iba en una dirección completamente contraria, de una gran desconfianza hacia la democracia, de hecho, ¿no? Con este panorama nosotros podemos entender que ese brote inicial, que nosotros podríamos decir plantó Maritain en ese curso en la Universidad Internacional de Santander, pues de alguna manera se va a quedar solamente en eso, en un brote, porque durante estos años, la guerra civil y la larga posguerra, va a ser una persona vista con una enorme desconfianza. Va a ser solamente a final de la posguerra cuando de alguna manera se empieza a mirar con interés pues todo eso que él estaba produciendo. Aquí vemos una imagen de Maritain en el que efectivamente nosotros podemos reconocer que fue una figura que fue evolucionando, ¿no? De esos postulados iniciales que son neotomistas, en los que de alguna manera él se da cuenta de que Tomás de Aquino sigue teniendo mucho que decir al hombre contemporáneo, pues de alguna manera va a utilizar toda esa filosofía política que hay de alguna manera dicha en los postulados tomistas para empezar a dialogar con los problemas contemporáneos. Y esto pues va a ser visto con muchísima desconfianza por la situación que se había creado en España, ¿no? Esto es lo que nos va a explicar que sus textos no sean traducidos, cuando a lo mejor en otros países europeos hay un gran interés por ellos, y que de alguna manera vamos a tener que esperar hasta aproximadamente los años 60, cuando el régimen de Franco, pues diríamos como que se va debilitando, no hay, diríamos, tanto interés en las cuestiones ideológicas, sino que a lo mejor hay mucho más interés en las cuestiones económicas, cuando se produce pues ese interés renovado hacia la figura de Maritain, justamente porque tenía bastante calidad todo lo que estaba produciendo, todo lo que había hecho. Con lo cual va a ser a partir de estos años 60, pensemos que ha pasado pues ahí una brecha de unos 30 años. Y esto es importante para, diríamos, la producción filosófica de un autor. No es lo mismo leerle cuando él está todavía vivo produciendo que cuando, diríamos, pues esa obra filosófica ya se ha acabado y está hablando de situaciones que a lo mejor han sido más vigentes en el pasado. El hecho es que, pues con el personalismo hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Aún más, resulta que las décadas siguientes no van a ser tampoco excesivamente fáciles, ¿no? Hablábamos de que en los años 60 se va a empezar a aclarar un tanto la situación en España, más que nada porque va a haber una cierta apertura hacia otras ideas que antes no habían sido capaces de permear la sociedad española, pero resulta que a partir de los años 60 nos vamos a encontrar con situaciones completamente nuevas también y que van a contribuir a la confusión de esos años. Estamos hablando, por ejemplo, de las diversas aplicaciones del Concilio Vaticano II. Ha habido aplicaciones que nosotros podríamos decir han sido completamente ortodoxas. Pensemos, por ejemplo, que el propio cardenal Wojtyła, que era diríamos, el arzobispo de Cracovia, era alguien que, a la par que se iba celebrando el Concilio Vaticano II en Roma, él iba haciendo partícipe a sus feligreses en su diócesis de Cracovia de todo lo que estaba aconteciendo en el Vaticano. O sea, él intentó, diríamos, hacer un concilio a la par en su propia diócesis y así consiguió que de alguna manera no hubiese demasiada confusión, la que lamentablemente sí que hubo en otras diócesis. Bueno, pues en España hay que contar con eso, con que los años 60 son esos años de postconcilio en los cuales pues en ciertas ocasiones se va a producir una cierta
desorientación, ¿no? No una comprensión demasiado lúcida de lo que habían sido las conclusiones del Concilio Vaticano II. Pensemos también que esa década de los 60, particularmente al final, vamos a encontrarnos con el mayo del 68, con esa llamada revolución sexual y que de alguna manera va a contribuir pues, a una gran confusión de las ideas. La recepción del personalismo en España va a coincidir en el tiempo con esto. Y pensemos también que los años 60 van a ser en España los años de la recepción del marxismo cultural. O sea que podemos entender el cóctel que se forma en esos años finales de la década de los 60, ¿verdad? Y así creo que es bastante más comprensible porque a día de hoy todavía no es una filosofía demasiado conocida. Digamos como que en los años en los que eso debería haber acontecido, en los que la sociedad española en general hubiera tenido que leer, que diríamos enterarse de esa filosofía, pues realmente es que vino mezclada con otras muchas cosas que no estaban además demasiado clarificadas, ¿no? Esto podríamos decir es lo que explica la situación en la que pues quizá hemos vivido en las décadas más recientes, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de 1990? Ciertamente nosotros podríamos decir, bueno, pues es que a partir de esos años como que se clarifica la situación, ¿no? Ya no hay tanta confusión en la aplicación de las conclusiones del Concilio Vaticano II, mayo del 68 queda lejos, y sin embargo, 1990 es el año en el que acaba de caer el muro de Berlín. Nosotros podríamos decir, esa situación favorece a que se conozcan ideas como las del personalismo, porque de alguna manera eso significa que pues, el marxismo ha fracasado, que las ideas comunistas, que de alguna manera en cierto sentido se habían unido con el comunitarismo de Mounier, pues diríamos como que se caen y lo que debería quedar son las otras ideas mucho más brillantes. Bueno, pues la cuestión es que de alguna manera lo que nos vamos a encontrar a partir de 1990 es que ciertamente cae ese marxismo, va a caer en descrédito, es como ese gran relato que tenía el marxismo y también el marxismo cultural, es un relato que no está demasiado conectado con la realidad. Pero resulta que lo que va a venir después es lo que todos conocimos, vivimos, como la posmodernidad, como ese cansancio de los grandes relatos, ¿no? El hecho de que uno pues, no podía creer en las grandes filosofías porque lo que estaba en la mentalidad reciente es que esas fracasan, que nos conducen al desánimo. Y de alguna manera el personalismo va a tener que convivir con esta situación, como que de alguna manera no va a poder presentarse como un gran relato, tampoco un relato, podríamos así decir, filosófico, sino que va a tener que presentarse como una filosofía conectada con la realidad. Esto es lo que podríamos decir va a explicar que a partir de los años 90 en España se haya recuperado ese interés por el personalismo, porque de alguna manera se presenta como una filosofía concreta, es decir, se presenta como una filosofía que quiere comprender a la persona, quiere comprender lo que cada uno de nosotros somos, y por otra parte, en muchas ocasiones se la ha acusado precisamente de indefinición, de ser una filosofía que, pues a diferencia de la filosofía clásica o a diferencia de la filosofía moderna, no tiene como postulados que uno pueda presentar así como en bloque, ¿no? Ponerlos encima de la mesa y decir esto es la filosofía antigua o esto es la filosofía moderna. Parece como que el personalismo es una filosofía en la cual nos encontramos muchos autores, muchos resquicios, y de alguna manera en esta situación esto va a significar una cierta ventaja, justamente porque se empieza a conocer en este contexto de posmodernidad. Bien. Además, resulta que a partir de, bueno, en estos años, en los 90, contamos con una figura importantísima a nivel del personalismo, como es Juan Pablo II. Todos le conocemos efectivamente por esta faceta, por su faceta como pontífice, pero lo cierto es que él había tenido un recorrido muy interesante, filosóficamente hablando. Él había sido antes poeta, su vocación inicial había sido ser actor, y a raíz de su vocación religiosa, a raíz de su vocación sacerdotal, va a estudiar teología y finalmente va a hacer 2 tesis doctorales, una sobre San Juan de la Cruz y la segunda sobre filosofía, en concreto Max Scheler. Este conocimiento filosófico hace que él, de alguna manera, se prepare para ser profesor de ética en la Universidad Católica de Lublin. Y en esa experiencia docente él va a ir desarrollando lo que él denominó como personalismo. Es decir, que de alguna manera el hecho de contar con la figura de Juan Pablo II ha sido, por así decir, una carta favorable al personalismo, por el hecho de que si había en España cierto resquicio a los personalistas, porque quizá era, pues diríamos, esa figura que durante los años de la posguerra estaba de alguna manera tachada, el hecho de que un pontífice tan
preparado, tan valiente como Juan Pablo II lo fuese, pues de alguna manera hacía desvanecer ese resquicio de duda, ¿no? Si ahora entramos en, diríamos, las figuras concretas que tenemos en España, podríamos hablar de los filósofos que de alguna manera se han alimentado de postulados personalistas o que incluso han sido discípulos de personalistas directamente, y en este caso podríamos hablar de estas figuras. En primer lugar, Javier Zubiri, después Lain Entralgo y Leonardo Polo. Algunas son muy recientes, de hecho alguna pues ha fallecido hace muy pocos años, y lo cierto es que tienen un legado filosófico que es importante conocer. El siglo XX en España ha sido muy fecundo filosóficamente en España y de hecho pues tienen una aportación muy novedosa, ¿no? Comenzando con la filosofía de Javier Zubiri. Pensemos que él ha sido una mente portentosa. Es cierto que a veces su obra es muy difícil de leer por el tipo de palabras, de conceptos filosóficos que él intenta crear, porque lo cierto es que él conocía muy bien la filosofía antigua y sin embargo se da cuenta de que hay un gran peligro de sustancialismo en la filosofía antigua. Es como que en el fondo Aristóteles crea una filosofía apoyada en el concepto de sustancia y eso tiene el peligro de que de alguna manera cuando nos acercamos al ser humano utilicemos los mismos conceptos que utilizamos para las cosas aplicados al ser humano. Esto es un poco peliagudo porque a lo mejor no nos valen muy bien para pensar las cosas, pero a lo mejor no nos valen tan bien para pensar al ser humano, que es un tipo de ser dinámico, que es un tipo de ser que, diríamos, no se comporta del mismo modo que las cosas, ¿no? Que están hechas de una vez por todas. Bien, pues Zubiri de alguna manera va a intentar desarrollar una filosofía, incluso una teología, que se separe de los conceptos aristotélicos, y esto a veces en ocasiones le va a llevar a acuñar palabras que son difíciles de leer, difíciles de seguir. Además, Zubiri va a ser una persona que va a tener una profunda formación científica y teológica, con lo cual el hecho de tener esta mente tan abarcadora, tan portentosa, ha hecho que su obra escrita sea difícil de seguir, difícil de leer. Pensemos además que por avatares biográficos él no va a ser una persona que escriba demasiado. De hecho, lo que tenemos de él son a veces transcripciones de los cursos que él imparte, tanto en Barcelona como en Madrid, y que de alguna manera nos han llegado pues un poco como Aristóteles, ¿no? Por los apuntes que han tomado sus alumnos o las transcripciones de los cursos que impartió, pero no porque él, diríamos, los haya escrito en primera mano. Y esto es siempre un tipo de escrito un poco más difícil que el que escribe el autor en primera persona directamente. Bien, Zubiri nos va a interesar porque ciertamente él va a ser discípulo de Ortega y Gasset, diríamos, va a tener esa formación en la metafísica de la vida humana que desarrolla Ortega y Gasset, pero además él va a ser discípulo también de Husserl, va a conocer muy a fondo la fenomenología e incluso él va a conocer muy a fondo también la neoescolástica. Él va a ser una persona que, diríamos, entiende qué es lo que significa traer al siglo XX la filosofía de Tomás de Aquino. Va a ser una persona que no va a estar para nada anclada en la filosofía del pasado, sino que se da cuenta que la filosofía es una película que continúa. Bien, en Zubiri nos vamos a encontrar esa filosofía que se intenta distanciar del sustancialismo, porque él se da cuenta de que la persona es un tipo de ser completamente diferente a las cosas y de alguna manera va a intentar distanciarse completamente de la cosificación, va a intentar crear un lenguaje, una terminología que nos permita pensar a la persona con categorías diferentes a las que nos encontramos referidas a las cosas, y esto de alguna manera pues le va a hacer un lector difícil, no lo vamos a negar. Una de sus aportaciones más interesantes es su concepto de inteligencia sentiente. Tiene, de hecho, un libro que se llama de esta manera, Inteligencia Sentiente, porque su idea es que, a diferencia de lo que piensa la filosofía antigua, no es que la inteligencia vaya por un lado y los sentidos vayan por el otro, sino que de alguna manera funcionan juntos. Nosotros conocemos porque a la vez somos seres sintientes, seres que sienten. Es decir, que como vemos, en Zubiri nos encontramos un acercamiento al concepto de persona muy diferente al que nos vamos a encontrar en otros filósofos. Por otra parte, él se da cuenta incluso de esta cuestión. En la filosofía antigua no nos encontramos el concepto de persona. Muchas veces nosotros hemos oído decir, ¿verdad?, que el concepto de persona nos llega de los griegos, porque ellos lo utilizaban en este sentido un poco teatral. Persona es esa máscara que se ponían los actores cuando querían hacer resonar su voz en los grandes escenarios al aire libre. Bien, uno puede decir, ¿y cómo ese concepto un poco teatral, literario de persona deriva hacia lo que nosotros hoy día entendemos por persona, como sujeto de derechos, como, diríamos, individuo con dignidad?
cómo se ha hecho ese camino de una cosa a la otra. Zubiri realmente lo que nos cuenta en su obra es que los griegos no tienen el concepto de persona, que el concepto de persona en realidad es una aportación cristiana y que desde esa raíz es desde donde nosotros debemos investigarlo, desde esa aportación que han hecho los filósofos medievales, particularmente y los padres de la Iglesia antes que ellos, porque ellos estaban intentando dilucidar la existencia de 3 personas divinas dentro de la Trinidad y cómo de alguna manera cada una de ellas tenía su propia individualidad. Y de esa raíz cristiana, no griega, es de donde deberíamos derivar para entender del todo ese concepto de persona tan complejo. Como vemos, es una aportación importante esta que hace Zubiri desde el punto de vista filosófico y desde luego hay que reconocerlo desde el punto de vista pues, teológico también, ¿no? Bien, nuestra segunda figura en este apartado es Pedro Laín Entralgo, también una figura absolutamente fascinante. Y en concreto nos vamos a encontrar con que él es discípulo del propio Zubiri, le va a parecer una aportación muy potente la que tiene Javier Zubiri, y el caso es que él, profesionalmente hablando, es un médico, es alguien que va a desarrollar una antropología médica incluso, y de alguna manera lo que él va a intentar hacer es aplicar todo eso al ámbito de la medicina. Hay estudios, hay tesis doctorales sobre esta gran aportación que tiene Laín Entralgo y cómo de alguna manera él va a traducir todas esas ideas que él recibe de Zubiri por un lado, pero de Buber por el otro, y las va a aplicar al concepto de la medicina, incluso a la práctica directa de la medicina. Por ejemplo, nos vamos a encontrar que él habla bastante del hombre como biografía. Ese es un concepto que evidentemente pues, ha heredado del propio Zubiri, y él lo va a aplicar al ámbito médico, cómo el médico tiene que tener esto en cuenta a la hora de tratar al paciente. No es lo mismo alguien que ha tenido unas vivencias dramáticas que alguien que ha tenido otro tipo de vivencias. Esto lo tiene que tener en cuenta el médico para saber cómo tratar al paciente, ¿no? Nos vamos a encontrar que él desarrolla una antropología de la indigencia. O sea, él parte de este concepto tan diferente al mundo griego, de que el hombre es menesteroso, de que el hombre es necesitante. Esto es llamativo para los griegos, ¿no? Porque ellos van a partir del concepto completamente inverso. El hombre, el sabio, va a ser el que está definido por la autarquía, por la independencia, el que no necesita nada más que a sí mismo para, diríamos, salir adelante. Aquí Laín Entralgo, que de alguna manera lo que va a tener experiencias del enfermo, de la persona que necesita al otro, va a desarrollar la antropología inversa. No, el ser humano no es autosuficiente, el ser humano no es absolutamente independiente, al contrario, lo que es el ser humano es un ser que necesita, es un ser menesteroso. Y nos vamos a encontrar que desarrolla este concepto tan cristiano de la esperanza, va a desarrollar de hecho una antropología de la esperanza, porque él se da cuenta de que el ser humano es el ser que espera, no simplemente el ser que recibe de una manera pasiva como le pasa a las cosas, sino que de alguna manera el ser humano está abierto a lo que está por venir. Esto que en otras filosofías nos vamos a encontrar con el concepto del ser humano proyectivo, por ejemplo en Ortega, o del ser humano futurizo, en la antropología de Marías. Y por otra parte nos vamos a encontrar que de una manera mucho más práctica él va a aplicar estos conceptos, diríamos, de persona al paciente. Y por ejemplo en su obra nos vamos a encontrar este interés, este afán por tratar al paciente como un quién. No se trata simplemente de un ente enfermo, de un ente, diríamos, que tiene enfermedad, de un ente deficiente, sino que se trata de alguien en concreto, de alguien con una biografía a quien le pasa la enfermedad, a quien le ha acontecido pues, perder la salud. Como vemos es un planteamiento bien distinto, ¿no? Como digo, hay tesis doctorales que se han hecho recientemente, una por ejemplo la de Antonio Piñas, es un profesor de antropología en la Universidad San Pablo CEU, y él sobre todo pues, se ha dedicado a investigar todos estos conceptos antropológicos que aparecen en la obra de Pedro Laín Entralgo. La otra figura de este apartado sería Leonardo Polo, quizá el nombre nos suena un poco menos que la de Javier Zubiri o la de Pedro Laín Entralgo, pero lo cierto es que ha dejado una obra bastante extensa. Él, de hecho, muere realmente hace poco, en el año 2013, y pues a día de hoy hay todo un círculo de polianos, de seguidores de Leonardo Polo, que se dedican, pues de alguna manera, a dar a conocer su pensamiento, su figura. Un poco como Zubiri nos vamos a encontrar que el lenguaje que él utiliza, los conceptos filosóficos que va a desarrollar en su obra son a veces difíciles de seguir, pero precisamente por esta razón, porque se da cuenta de que no nos podemos apoyar directamente en la terminología griega, porque de alguna manera eso nos llevaría a tratar a la persona como cosa. Lo que necesitamos hacer es ir gestando un tipo de lenguaje, un tipo de terminología que nos ayude a pensar las personas como personas.
Por ejemplo, nos vamos a encontrar que en él está esta antropología que está centrada en la interpersonalidad. Él sobre todo se va a ir separando de ese peligro del sustancialismo, que de alguna manera está siempre gravitando sobre nosotros porque somos muy herederos de los griegos, aún a día de hoy, ¿no? Va a desarrollar mucho en su antropología el concepto de libertad, el concepto del quién personal, el concepto del conocimiento como acción personal, y como vemos, pues efectivamente nos dan un apoyo para pensar a la persona como un quién, no tanto como una cosa. Bien, pasaríamos ahora al último de los apartados, en el cual vamos a hablar también de otras tres figuras, las tres vivas todavía, las tres produciendo filosofía, y son tres filósofos que efectivamente se consideran a sí mismos como personalistas. Diríamos como que ellos desarrollan conscientemente una filosofía que quiere llevar este apellido, este adjetivo. Estos tres filósofos son Carlos Díaz, que ha sido profesor durante muchos años de filosofía de la religión en la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a hablar también de Juan Manuel Burgos, que ha estado aquí presente abriendo el curso de Introducción al Personalismo, y vamos a hablar también de Alfonso López Quintás, que actualmente sigue dando clase, a pesar de sus, creo que 94 años, en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, que incluso sigue escribiendo, sigue produciendo filosóficamente hablando, aunque tiene pues esa edad, ¿no? La primera de estas figuras es Carlos Díaz, como decía, una persona que se ha dedicado sobre todo a la filosofía de la religión. Él es una persona que, sobre todo, ha sido el gran divulgador de Manuel Munier en España. Ha sido una de esas figuras que podríamos decir que cuando se aclara el panorama en España se va a dedicar a dar a conocer a la figura de Munier, sobre todo porque considera que su aportación, aun cuando Munier pues, murió bastante joven, es de interés para la situación que estaba viviendo en España en esos momentos. Se va a dedicar, por lo tanto, a traducir la obra de Munier, a, diríamos, publicar en español sus obras completas, e incluso a fundar el Instituto Manuel Munier, no solamente aquí en España, sino en varios países en Iberoamérica, que siguen actuando, siguen estudiando la obra de Munier a día de hoy. Va a editar además la revista Acontecimiento, esto diríamos como que se sigue haciendo a día de hoy. Tiene la colección Esprit en la editorial Caparrós y además ha realizado pues, esa edición de las obras completas de Munier. Por si esto fuera poco, es un enorme traductor de varias obras de personalistas alemanes y franceses y ha dado a conocer en España pues, la obra de Landsberg, la obra de Buber, la obra de Stein, la obra de Nedoncel, e incluso él mismo ha publicado numerosos libros, pensemos unos 200 aproximadamente, sobre temas muy variados, no solamente sobre filosofía de la religión, que es su especialidad, sino también sobre historia, sobre logoterapia, sobre, diríamos, el compromiso social y político que debe tener el cristiano. Diríamos como que es una persona que piensa que las ideas no deben quedarse solamente en eso, sino que deben ser ideas comprometidas, deben, diríamos, luchar por el cambio de la sociedad, deben aspirar a que la sociedad sea cada vez mejor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un título aquí, que es el personalismo comunitario, en el que él pues, intenta expresar qué es en concreto esa aportación que intentó hacer Munier en su día y que de alguna manera sería una solución a ciertos problemas que ahora sigue teniendo España, aunque haya pasado pues, unas ciertas décadas desde la muerte de Munier. Tenemos también a una figura conocida por todos los miembros de Sierra Norte, como es Juan Manuel Burgos. Él nace en 1961, de estos tres pues diríamos como que es el más joven, y aunque él en principio ha tenido una formación en físicas, en ciencias, llega un momento en el que se interesa sobre todo por la filosofía, particularmente por la filosofía de Maritain, por el aspecto ético de la filosofía de Maritain, y pues va a descubrir ahí que hay un hilo conductor entre Maritain y otros pensadores, no solamente franceses, sino europeos. Y de alguna manera él va a constituir lo que él denominó la Asociación Española de Personalismo para difundir, para vertebrar a todos estos pensadores. A esa Asociación Española de Personalismo le continuó la Asociación Iberoamericana de Personalismo, que es la que a día de hoy pues, organiza diversos congresos y encuentros con pues miembros de numerosas universidades en Iberoamérica. De hecho, este verano pues, tendremos un congreso en Costa Rica para, pues, diríamos, pensar sobre este concepto de persona en relación con el medio ambiente, en relación con la ecología integral.
Y sobre todo lo que él se va a proponer es desarrollar el personalismo desde el punto de vista académico. Podríamos pensar, ¿y qué novedad es esta? Bueno, la cuestión es que si lo comparamos, por ejemplo, con la aportación del propio Maritain, con el propio Mounier, pues nos vamos a encontrar que sobre todo él va a desarrollar esa faceta del personalismo comunitario en su publicación en Esprit y de alguna manera también con el compromiso social directo. No es exactamente esta la vertiente que quiere desarrollar el profesor Burgos. De alguna manera él lo que quiere es llevar el personalismo al ámbito académico y que se conozca en el ámbito universitario, sobre todo que se la valore como una filosofía, como una aportación filosófica, pues a la par que otras, se la estudie por lo menos, ¿no? Porque en su día pues sus pensadores intentaron responder a problemas concretos y de alguna manera él considera que es en la universidad donde se debe hacer ese diálogo cordial, ese diálogo mesurado, ese diálogo objetivo con una filosofía pues que quizá tiene ciertas respuestas, ¿no? Además ha realizado la edición en español de las obras de Karol Wojtyła. Yo comentaba antes, ¿no?, como en los años 90 la figura de Juan Pablo II fue muy decisiva a la hora de terminar de aceptar el personalismo como una filosofía, precisamente porque él lo era, porque él había desarrollado desde el punto de vista antropológico y ético pues ciertos postulados del personalismo. Y efectivamente él se ha encargado de editar en español las obras de Wojtyła, de alguna manera de mostrar que detrás de ese pontífice, que era absolutamente grandioso, no tenemos ninguna duda de ello, había un filósofo, había alguien que seguía teniendo esa vocación filosófica y que cuando volvía de sus viajes pues confesaba que lo que hacía era leer pues, Ser y Tiempo de Heidegger. Era alguien pues, que tenía la filosofía inserta dentro de sí, ¿no? Con lo cual esta faceta pues, es también notable, ¿no? No solamente desarrollar su propia filosofía, sino dar a conocer toda esa beta filosófica que está presente en la obra de Wojtyła. Por ejemplo, ha realizado la edición crítica de Persona y Acción, que es una obra de una enorme complejidad. De Karol Wojtyła es la obra más difícil que él escribió y de alguna manera con esa edición crítica lo que él ha logrado ha sido hacer una traducción directa del polaco al español. La que existía anteriormente era una traducción, pues por así decir, indirecta del italiano, pasando por entre medias por el inglés, con lo cual ha hecho un gran favor pues, a la comunidad que quiere conocer toda esa obra filosófica de Wojtyła, porque de alguna manera nos ha hecho accesible toda esa aportación del pontífice polaco. Además, en Juan Manuel Burgos nos vamos a encontrar cómo él quiere vertebrar esta filosofía personalista. No se trata simplemente de que Mounier en su día publicó ciertas obras, Maritain en su día publicó otras, y lo que nosotros tenemos que hacer es traducirlas. Está bien hacer eso. Y sin embargo, él de alguna manera quiere añadir algo más a esto. Quiere vertebrar todo ese pensamiento que se encuentra en los personalistas originarios, por así decir. Quiere encontrar los puntos de unión que hay entre ellos. Al personalismo se le ha acusado en muchas ocasiones de indefinición, como ya decía anteriormente, y de alguna manera lo que él quiere es vertebrar todo eso, para ver que, bien, puede ser una filosofía no tan contundente como puede ser la filosofía aristotélica o la filosofía kantiana, pero lo cierto es que sí que hay una cierta posibilidad de vertebración. Y, por ejemplo, pues él está trabajando en no solamente articular la antropología que se puede derivar del personalismo, sino la formulación ética, la formulación epistemológica, diríamos las necesarias ramificaciones que puede tener esta filosofía, ¿no? Este es uno de los libros recientes, La vía de la experiencia o la salida del laberinto, en el cual pues, él intenta explicar esas ramificaciones a nivel de teoría del conocimiento que pueden derivarse del personalismo. Y finalmente llegamos a la figura de Alfonso López Quintás. Como decía, una figura que pues, a sus prácticamente 94 años sigue en completa actividad y todavía produciendo. Él, sobre todo, va a ser discípulo directo de Guardini, se va a dedicar a estudiar su obra a fondo, se va a dedicar también a traducirla al español, en un momento en el cual Guardini no era demasiado conocido en España, y además él va a desarrollar también su propia vertiente del personalismo, que va a llamar personalismo dialógico. De alguna manera él va a tomar esas raíces en Guardini, pero se va a dar cuenta de que a raíz de eso se puede desarrollar una nueva filosofía. Y de alguna manera lo que nos vamos a encontrar es que él va a enfocarse en varias áreas de la filosofía. Particularmente ha hecho unas enormes aportaciones de estética. Él fue también profesor en la Universidad Complutense de Madrid durante mucho tiempo justamente de estética. Va a desarrollar también la vertiente antropológica que tiene el personalismo
se va a dar cuenta también de que ahí podemos gestar toda una metafísica e incluso, pues evidentemente esto tiene connotaciones y consecuencias para la religión. Él de hecho es un religioso, con lo cual pues va a sacar muchísimas consecuencias de diríamos, esa teoría personalista a la hora de comprender al ser humano. Pensemos además que, aparte de todos los libros, los artículos, las publicaciones que ha hecho López Quintás, él tiene una aportación muy interesante también. Bueno, aquí vemos dos de esas obras, Metodología de lo suprasensible y Estética de la creatividad. Bueno, aquí los libros se ven que ya tienen unos ciertos años, pero tiene muchísimos más. Algunos son muy recientes, de prácticamente el año pasado. Pero el hecho es que López Quintás, sobre todo, se va a apoyar en esa idea que ya está presente en la filosofía de Romano Guardini, de que necesitamos alejarnos de los peligros del objetivismo. Es decir, de que justamente por ser herederos de la filosofía griega, tenemos siempre el peligro de objetivar al ser humano, de tratarle como un objeto, de cosificarle. Y eso justamente es de lo que necesitamos separarnos para poder hacer una filosofía que nos permita pensar al ser humano. ¿Cuáles son las categorías que él va a utilizar? En esa primera obra, que podríamos decir es el resultado de su tesis doctoral, y en las otras obras que han venido a lo largo de las décadas. Pues él va a utilizar categorías que efectivamente, podríamos decir, nos sirven mucho más para pensar a la persona que las que nos encontramos en una filosofía apoyada en el concepto de sustancia o de materia y de forma y de accidentes que nos encontramos en Aristóteles. ¿Cuáles son esas categorías? Por ejemplo, la categoría de encuentro es una categoría que efectivamente se puede producir entre la persona y la cosa, pero primariamente se produce entre las personas, ¿no? Nos encontramos la categoría de presencia, que también nosotros podríamos decir es una categoría propia del ser humano. La categoría del ámbito, él lo va a desarrollar en muchos sentidos, incluso en el concepto ético. Yo estoy codirigiendo ahora mismo una tesis doctoral de una persona que está investigando justo esto, como toda la resonancia ética que hay en la filosofía de López Quintás. Nos encontramos el concepto de sobrecogimiento. Pensemos, por ejemplo, que en la crítica del juicio, que es de las menos conocidas de Kant, se conoce mucho más la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, pero él tiene también una tercera crítica, que es la crítica del juicio. Y Kant en ese libro habla sobre lo sublime, sobre la experiencia que tiene el ser humano, diríamos, ante aquello que nos sobrepasa. Es una experiencia estética, porque efectivamente la tercera de las críticas va sobre filosofía estética. Esta categoría de sobrecogimiento, nosotros podríamos decir, es cómo se vive cómo es esa vivencia de lo sublime vista desde el humano. Y efectivamente López Quintás tiene mucho que decir sobre esto. Nos encontramos la categoría de la distancia de perspectiva. Muchas veces lo que nos pasa con la persona justamente es esto, que a veces la tenemos tan cerca, porque vivimos encarnados, que no nos damos cuenta del tipo de ser que somos. Y de alguna manera lo que vamos a necesitar es esto, una especie de distancia de perspectiva para calibrar qué tipo de realidad es la realidad personal. Y nos encontramos, por ejemplo, el concepto de reverencia, que lo podemos encontrar diríamos, en el trato personal, pero lo podemos encontrar también a nivel religioso, ¿no? Lo que siente el humano ante algo que le sobrepasa, por ejemplo, lo divino, es justamente esto, la reverencia. Bueno, como vemos, López Quintás, pues efectivamente ha desarrollado toda una serie de conceptos, además palabras que se entienden bastante bien en el español corriente. No ha querido hacer una filosofía muy compleja a nivel de, diríamos, el vocabulario técnico que utilice, sino que sea una filosofía comprensible. Incluso, de hecho, a veces, como en Estética de la creatividad, pues la ha aplicado a diríamos, ejemplos concretos, ¿no? Cómo nosotros podemos aplicar todo esto cuando estamos viendo cine, cuando estamos leyendo novela, cuando estamos intentando comprender, diríamos, un cuadro a nivel estético. López Quintás tiene una sensibilidad muy especial para aplicarlo a todo esto. Bueno, pues pensemos que además de todas estas publicaciones, de los artículos que ha escrito, que han sido numerosos, a López Quintás todavía le ha dado tiempo a crear una escuela de pensamiento y creatividad. Porque su idea es que el ser humano necesita empezar a pensar con estas categorías, y esto a veces no lo puede uno hacer solo, ni siquiera solo leyendo libros, sino que a veces lo que necesita pues es una escuela, un ambiente, un acompañamiento para, diríamos, pensar en todo esto. Esta escuela de pensamiento y creatividad, lógicamente, la funda primero en España, pero su fecundidad ha hecho que se trasplante a otros países, especialmente de Iberoamérica. Y entonces, en algunos de ellos tienen efectivamente cátedras de pensamiento y creatividad que están apoyadas en el pensamiento de López Quintás, porque quieren desarrollar esa manera de ver la realidad y, sobre todo, de ver la realidad personal.
Bueno, pues esto era un poco lo que yo quería contar. Espero que haya sido interesante. No sé si hay ahora tiempo para el diálogo, para ciertas preguntas, comentarios. Ahora un momento. Para hacer preguntas, levantar la mano la que queréis hacerla y os pasamos el micrófono. Bueno, quieres? pero que nos oís, ¿no? ¿O quieres que...? Para para que quede grabado. A ver, yo quería preguntarte, Nieves, soy Luis, vengo aquí a la parroquia. Me ha interesado lo del personalismo comunitario. ¿Quién es? ¿Carlos Díaz? El que desarrolla eso. Que me gustaría que me lo desarrollaras un poquito más, si es posible. ¿Qué conexión tiene la comunidad con el individuo o con la persona? ¿Y cómo la define? Porque eso me parece básico, porque es un cambio, ¿no?, de orientación a lo mejor. Porque está buscando al otro, que es lo que el otro... no sé si es Quintás, el personalismo dialógico, ¿no? Entonces están los dos medio conectados, ¿no?, en ese sentido. Hay que buscar al otro, como dices, Nieves, ¿verdad? Eso es. Para definir a la propia persona de forma filosófica, ¿no? Entonces, esa idea me gustaría que me la desarrollara, si es posible. Porque, bueno, creo que es un cambio de orientación. No sé si la raíz inicial viene de Xavier Zubiri, en ese concepto, o si ahora hay un cambio hacia una idea de lo comunitario como definición del individuo perteneciente a una comunidad, que también es aristotélico. Entonces quería que me aclararas eso en ese sentido. Muy bien, gracias por la pregunta, porque efectivamente puede ser una precisión interesante. Carlos Díaz tiene este libro que he enseñado antes sobre qué es el personalismo comunitario, pero sobre todo lo que le está intentando desarrollar en ese libro es la aportación de Mounier en su día, porque Mounier tiene esta idea de que el personalismo tiene que ser sobre todo orientado a la comunidad, tiene que tener ese compromiso social. ¿Por qué Mounier llega a esta idea? Pensemos que el personalismo se crea en esa situación un poco convulsa de, diríamos, la Europa de entreguerras, un momento en el que podríamos decir está cayendo en picado toda la filosofía moderna, se está viendo que esa filosofía no sirve para, diríamos, tener los pies puestos en la realidad, y que de alguna manera fracasa porque conlleva, diríamos, a que el individuo esté solamente encerrado en sí mismo. Y de alguna manera también en esos años se tiene la experiencia de lo peligroso que puede ser dejarse llevar por una filosofía que sea completamente, diríamos, comunitaria. O sea, una filosofía que piense en la comunidad, en el colectivo, antes que en el individuo. Entonces, en cierta manera, la aportación de Mounier y de esos primeros personalistas es: la comunidad es importante, pero tiene que estar conectada con la individualidad. Y esa es un poco la aportación que empieza a hacer Mounier. El caso es que él muere muy pronto, con solamente 45 años, con lo cual no le da demasiado tiempo a vertebrar, a desarrollar de una manera madura todas esas ideas que él tiene y que va volcando en sus artículos de la revista Esprit. No sabemos qué es lo que hubiera sucedido, pues si a lo mejor él hubiera llegado a los 94 años de López Quintás, a lo mejor su filosofía se hubiera asentado mucho más, hubiera alcanzado la definición precisa, pero el hecho es que murió con 45, cuando él todavía pues, no había llegado a esa madurez suficiente como para desarrollar todas las consecuencias que tenía esa filosofía. Carlos Díaz lo que quiere hacer de alguna manera es no solamente dar a conocer lo que Mounier escribió en su día, sino de alguna manera sacar consecuencias de esa filosofía. Por eso la sigue llamando así, personalismo comunitario, porque le parece que la definición como tal es acertada. Y sin embargo, a lo mejor el propio Mounier pues, no pudo desarrollar todas las consecuencias que esa filosofía tiene en su día. Por otra parte, la situación de España, cuando el propio Carlos Díaz empieza a dar a conocer la filosofía de Mounier, no es exactamente la misma que tenía Francia en el periodo de entreguerras. Entonces, de alguna manera, Carlos Díaz pues, también va a adaptar ese mensaje a la sociedad española de ese momento. Y dialógico, de Quintás. La Sí. parte dialógico conectado con el personalismo comunitario. El personalismo dialógico de Quintás, ¿no? Eso es. ¿Qué conexión tiene con...? El hecho es El que López comunitario Quintás más bien No. se apoya en la filosofía de Guardini. Lo que él está intentando hacer sobre todo es sacar consecuencias de la filosofía de Guardini. En algunos puntos nosotros podríamos encontrar parecidos o diríamos incluso confluencias entre la filosofía de Mounier y la de Guardini, pero el caso es que López Quintás se considera mucho más discípulo de esa filosofía que es más académica, como fue Guardini en su día, que la de Mounier, que es una filosofía mucho más en diálogo con la realidad directa, con la comunidad, diríamos.
lo curioso del caso es que López Quintas y Carlos Díaz coincidieron durante mucho tiempo en la misma facultad, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces es curioso pensar que ha habido dos personalistas tan diferentes desarrollando una filosofía, pues diríamos que tiene como puntos en común, ¿no? Puntos en común. Sí. ¿Y con Aristóteles? Como ya he dicho, algunos tienen reticencia respecto a la filosofía antigua, porque... Algo de comunitario tiene que ver con Aristóteles, claro. Bueno, Aristóteles ciertamente define al ser humano, como bien sabes, En comunidad. el hombre es un animal racional. Esa expresión que es la de Chon Politicón a veces es un poco confusa, porque Chon Politicón, ¿qué quiere decir? Puede querer decir animal social, Sí. animal político, animal locuente, o sea, ese animal que es capaz de hablar, que tiene la palabra y que de alguna manera con la palabra pues, puede llegar al bien común. Claro. Pero lo cierto es que es una expresión un poco confusa, porque no nos termina de explicar, como muchos conceptos en griego, qué es lo que quiere decir eso. Pero lo explica en referencia a la comunidad. Es un monólogo. Vamos a preguntar. Vale, pues ya está. Yo mi duda ya está resuelta. Muchas gracias. Sí, yo añadiría que en realidad es que es diferente partir del concepto de persona para hablar de un ser que tiene esta dimensión individual, esta dignidad, diríamos, única, que además está inserto en una comunidad. Es diferente ese planteamiento que nosotros tenemos hoy día gracias a estos filósofos que el planteamiento que puede tener Aristóteles, que es este, que no es el concepto de persona, sino que es el concepto de hombre. Perdón. Por el esquema que has hecho antes de Alfonso López Quintas, lo que quiere o ha desarrollado, me parece que siga muchísimo a Romano Guardini. Porque el tema del sobrecogimiento, hay un libro de Romano Guardini intitulado Introducción a la oración, que es basado mucho en esto, sobre todo la primera parte. Luego, el tema del arte. Romano Guardini no ha escrito mucho sobre el arte, pero ha escrito un ensayo muy importante sobre el fenómeno de la creatividad y de la transmisión al que disfruta de la obra de arte, y el arte como algo que sigue viviendo después de la muerte del autor y que sigue inspirando al que la recibe. Creo que y Romano Guardini, sobre todo en su ética, era bastante contrario a la idea de Mounier. No la conocía a fondo. Y además, como bien dice, bueno, es un hecho, Mounier murió muy pronto y no pudo desarrollarla. Guardini murió a 83 años. Pero y además, vamos a ver, Romano Guardini ha vivido durante el nazismo y él fue perseguido de alguna forma por el nazismo, pero no acabó siendo de ninguna forma comunista, al revés. Mounier ha influenciado muchísimo lo que en Italia se llama cattocomunismo, pero muchísimo. Tanto es así que el dichoso manifiesto de Ventotene, que es prácticamente desconocido, pero es el fundamento de la Unión Europea, es un texto marxista. Y se redactó en Ventotene, como dice la palabra, por unos prisioneros políticos del fascismo, pero fue consagrado en el Congreso de París en marzo del 1945, al cual estaba presente Mounier y dos importantes italianos, no filósofos, pero uno era Giorgio Lapira y el otro era Dossetti, y los dos cattocomunistas. Y Lapira pues, ha sido mi profesor de Derecho, de Instituciones de Derecho Romano, lo he conocido bastante bien. Quiero decir que Romano Guardini, yo no lo veo orientándose hacia
acercándose al pensamiento de Mounier, bastante distante. Sobre todo hay este aspecto en la ética de Romano Guardini que para mí es fundamental, de la persona que cae en la dictadura porque renuncia voluntariamente a su libertad, como una persona que está cansada de asumir responsabilidades. Y la responsabilidad es un contestar a otro, responder. Y Romano Guardini claramente era un personalista dialógico. Son muy distintos. El personalismo dialógico y el personalismo comunitario, yo lo veo más bien chocante entre sí. Sí, efectivamente la experiencia que tuvo que vivir Guardini con el nacionalsocialismo marcó de alguna manera también sus ideas. El hecho de haber visto que efectivamente las masas renunciaban a ser una individualidad, sino que de alguna manera se quedaban completamente absortas por la colectividad, le hizo darse cuenta de lo peligroso que era ese tipo de planteamiento, ¿no? Sí. Y de alguna manera con su filosofía, con este personalismo dialógico, pues él va a intentar contrarrestar todas esas ideas. Yo no he leído, me acaba de llegar y lo voy a recoger mañana, la revolución, la sublevación de la masa de Ortega y Gasset. La rebelión de las masas. La rebelión de la masa. Porque me interesa mucho ver, no sé si ha habido, creo que no, estudios recíprocos, no creo, pero era un ambiente, aquellos de los años 20, finales de los 20, muy complicado en Europa, y posiblemente era una idea que estaba suspendida en el aire, pero no he leído el texto de Ortega y Gasset. Pero en el texto de Mundo y Persona de Romano Guardini es clarísima en la atmósfera de algo que está acabando. Y él habla de la fin de la época moderna, vamos. Y hace referencia a las masas utilizadas. Yo creo que Ortega Gasset no habla de las masas en el sentido marxista. No, no está hablando en sentido político. De hecho, se ha intentado hacer siempre una lectura política de ese texto por el título, pero el hecho es que Ortega siempre dijo que ese era un libro filosófico. Él habla sobre todo ahí del hombre masa y del hombre selecto, que sobre todo para él lo que quiere decir es no una lectura sociológica del individuo, sino quién quiere ser la persona, si quiere ser alguien que tenga un propósito en la vida, si quiere ser alguien auténtico o si quiere ser alguien inauténtico, si quiere ser alguien que se deja llevar por lo que todo el mundo piensa. O sea, ese concepto de autenticidad es absolutamente clave para entender todas las obras de Ortega, pero esa también es una propuesta antropológica, por así decir, que la clave en el hombre es saber quién quiere ser, tener, diríamos, una idea clara de qué tipo de proyecto de persona quiere ser. Luego eso tiene una aplicación, claro, muy directa en la sociedad, pero el hecho es que él siempre dijo que ese libro no era política, no era un libro político, era un libro filosófico. Antropología, vamos. Sí. Ese es un concepto que fue desarrollado bastante en una encíclica de Su Santidad Pío XII, el concepto de masa. Tú sabes que en el derecho romano hay un delito que, bueno, una posibilidad del delito de masa, que se considera un agravante respecto al homicidio puro. Quiere decir que la masa que te empuja a una acción violenta no es una excusa, sino un agravante. Esto era el derecho romano. Y según Pío XII, la masa es el grupo que ha abdicado a su responsabilidad. Y él hace la distinción muy importante entre masa y pueblo. El pueblo es algo, es una unión de personas que dentro de sí tiene unos valores. La masa es que estos valores lo recibe desde fuera y que no lo vive, lo recibe pasivamente. Y el pueblo lo vive y lo nutre.
Sí, es una cuestión de raíces, ¿no? El pueblo está enraizado, tiene un legado, diríamos, al que se le ha transmitido y que lo ha recibido de una manera consciente, mientras que a lo mejor la masa simplemente está siendo manipulada por ideas que vienen desde arriba. Tiene mucha razón, porque evidentemente la masa, bueno, no me hace falta, la masa y el pueblo son distintos. Tenemos las etnias, tenemos las naciones, tenemos los continentes, y lo que yo entiendo que es muy difícil estandarizar un sistema que sea común a todas estas personas, ¿no? Cada uno tiene su forma de ser, y a lo mejor es distinta, pero no fuera de lo político, o sea, dentro de lo que es filosóficamente, pues la reacción de una persona desde una forma individual a otra fórmula de conjunto y hasta una cuestión familiar, que no hemos hablado aquí. Familiar cuenta, y mucho. Y entonces esa es una evolución que entra dentro de la filosofía. Y históricamente la familia ha sido la que ha creado el mundo. Ha sido la que ha creado el mundo. La que ha creado el mundo. Sí, acertado. Una cosa sobre lo que ha dicho Máximo antes, que a lo mejor quizá no lo he explicado yo del todo, y es esa vinculación que se ha hecho entre Munier y el comunismo. Y claro, efectivamente ahí ha habido una confusión, porque el hecho de hablar de un personalismo comunitario ha hecho que algunos hayan pensado que de alguna manera él va a desembocar en un comunismo, cuando quizá no era eso exactamente. Pero lo cierto es que en España también pasa un poco esto, como que en ese periodo, al finales de los 60, en los cuales se va abriendo un poco España a otras ideas, Munier entra, en ese momento hay el interés por su figura, pero el hecho es como que las personas que se interesan por él a veces es como un escalón para llegar al marxismo cultural. Entonces, justo por eso, también en los 60 hay una especie de desconfianza hacia su obra. A lo mejor en otros países ese permear del personalismo sucede de otra manera, pero en España pasa un poco eso, que es como que Munier era visto con un poco de desconfianza en esos años justo por eso, porque parecía que estaba completamente ligado al comunismo, ¿no? a un tipo de filosofía que en el fondo no era cristiana. No, pero hay un tema muy claro. El mismo Munier, cuando empezó a filtrarse en la Europa, digamos, democrática, quiere decir, la Francia de los años 30, en finales de los 30, y en Inglaterra, en Italia y en España no se sabía porque la comunicación entonces no era del masacre que hizo Stalin en Ucrania. Él dijo, y queda escrito, no me recuerdo en su obra, pero te lo puedo citar, y en el libro Introducción al Personalismo Juan Manuel lo cita claramente, dice, no me lo puedo creer, y aunque fuera verdad, no me lo creería. Él era, es muy difícil juzgar a una persona ahora, en aquel momento, pero él era muy filocomunista, y lo confesaba. Lo que pasa es que era una situación muy, muy complicada, porque él veía lo que era el fascismo, veía hacia dónde estaba yendo el nazismo, tremendo, pero no podía ver lo que estaba pasando en Rusia, en la Unión Soviética, y le llegaban voces que él quería no creer. Eso lo dice expresamente. Luego, que un ambiente católico lo haya recibido e interpretado marxísticamente, esto el ambiente, no él, pero eso de hecho incontestable. En la política italiana, bueno, ha sido un desastre total. Y, ojo, porque en Iberoamérica, esta unión del catolicismo con el marxismo ha dado lugar a la teología de la liberación, que ha sido financiada, que está demostrado, por la DDR, la Deutsche Demokratische Republik.
Sí, efectivamente Munier, como digo, murió demasiado pronto. Quizás si hubiera vivido más años le hubiera dado tiempo a asentar esas ideas, incluso como Máximo dice, que a lo mejor la opacidad que existía en la Unión Soviética en ese momento hacía un poco desconocido todo lo que estaba sucediendo allí. En cambio, 20 años más tarde, pues a lo mejor Munier hubiera tenido una información de primera mano y le hubiera hecho abrir los ojos, ¿no? Ciertamente se murió demasiado pronto y no le dio tiempo a hacer una filosofía demasiado bien construida. No, y como tú dices, no tenía los elementos para evaluar, digamos, objetivamente lo que estaba pasando en gran parte del mundo, la que era la Unión Soviética, porque tenía bajo sus ojos el nazismo, que estaba ahí y era tremendo para cualquier persona que quisiera ver. Lo que no querían ver no lo veían. ¿Vosotros creéis que aunque hubiera vivido muchos más años, hubiera aceptado y visto lo que estaba pasando con el comunismo? Hay personas que para ellos eso está bien. Pero Munier era una persona muy honrada, si me explico. Era una persona que creía honradamente a lo que escribía y lo que decía. Era verdad, no era un corrupto, no era un miembro del Partido Comunista, tenía una influencia, subía, se puede decir subir, era súcube del gran poder del Partido Comunista francés, que era enorme. Y culturalmente, el ambiente cultural de Francia de los años, la segunda mitad de los años 40, desde el 45 en adelante, era muy, muy preñado de ideas comunistas, muchísimo. Y escapar de aquel ambiente era un acto casi heroico. No te creas. Estaba subyugado, sería la expresión de antes. ¿Cómo? Súcubes estaba subyugado por esas ideas. Sí. Yo creo que Esta gente no cambia de opinión. Es difícil. Pero depende de lo honesto que uno sea. En ese sentido creo que Máximo tiene razón. Yo creo que hubiera evolucionado hacia... No, las transparencias no, la filmación del vídeo. Sí, quizá incluso habría seguido una carrera académica, por ejemplo, porque era una persona con una formación bastante buena y tenía mucha sensibilidad. Entonces, el hecho de haber seguido ese tipo de carrera, pues a lo mejor hubiera hecho que matizase algunas ideas. Es cierto. Bueno, yo quería ver si hay una posible relación entre los trascendentales que llamaban metafísicos de la Edad Media y los radicales personales de los que habla Leonardo Polo. Yo no soy especialista en Leonardo Polo, creo que lo he comentado cuando he pasado por su obra, que ciertamente es una obra difícil porque él ha intentado desarrollar un tipo de categorías que no se confundan con las griegas. Efectivamente, lo que él intenta hacer con la filosofía, según yo tengo entendido, es esto, es como intentar recuperar esos trascendentales medievales, pero de tal manera que puedan dialogar con la realidad. Y con la persona también, claro. Porque el hecho es que, claro, a la filosofía medieval muchas veces se la ha acusado de ser una filosofía, pues diríamos, muy lejana a la realidad. Claro. No solo por quienes la hacían, ¿no? Religiosos que a lo mejor no tienen las mismas vivencias que los laicos, que de alguna manera tienen que tener los pies en la tierra, sino por el tipo de temas que aparecen en su obra. Entonces, un poco lo que él va a intentar es esto, como que esos temas que aparecen en la filosofía medieval, de alguna manera nos sirvan para pensar la realidad personal. Esa es la escolástica. Estamos hablando de Leonardo Polo ahora. Y me relacionado, sí. No. Es que había unos trascendentales que eran unos trascendentales metafísicos que se consideraban la verdad, el bien, la belleza, el ser, la existencia. Y Leonardo Polo habla de coexistencia, en el sentido de coexistencia de la persona con el universo, con los demás, con Dios. La coexistencia de la libertad, del conocer personal, quizás debe ser un poco el conocimiento intrapersonal entre las personas, y luego habla del amor personal. Entonces, de alguna forma lo llama él radicales personales, un poco en paralelismo con esos trascendentales objetivos de la belleza y tal, pero que también los capta la persona, ¿no? Entonces era pasar de lo objetivo a lo subjetivo, y hay un cierto paralelismo entre esos trascendentales o radicales, como él los llama. Sí, de hecho, vemos que es una especie de hilo conductor que hay entre todas estas figuras que hemos visto, ¿no? Que en el fondo
de una manera o de otra, todos en el fondo nos dicen como, es que no es lo mismo conocer las cosas que conocer a la persona. La persona que cada uno de nosotros somos, es decir, el autoconocimiento con la relación interpersonal que establecemos con los otros, es que no es para nada lo mismo. Deberíamos utilizar, pues eso, palabras diferentes e incluso giros para no utilizar las mismas palabras que pueden llegar a ser confusas. Entonces, en el caso de Polo, yo creo que efectivamente le intenta desarrollar todo eso porque se da cuenta de que el conocer la cosa no es para nada lo mismo que conocer a la persona. Así mismo, claro. Nieves, al que... Yo estaba pensando, he estudiado el libro y, bueno, soy ingeniero, pero me cuesta mucho la filosofía, pero yo me he hecho una idea de lo que es la persona, corrígeme, o que por un lado está, no es una cosa, es un ente, ¿no?, que es sujeto de derechos y deberes, y además, entonces, como tal, eso es abstracto, pero cuando lo que define la persona, o como se define la persona, aparte de ese valor intrínseco que tiene, es a través de sus operaciones y las circunstancias. Entonces yo no aclararía un poquito más distinguir la persona de sus operaciones, sus acciones, buenas o malas, y sus circunstancias. Entonces, eso siempre ha existido antes del personalismo. ¿Por qué, si me permites, por qué no se... o se puede insistir más en esa idea de las operaciones de la persona, lo que es en cuanto sujeto de derechos y deberes, un ente libre, que en el fondo él no se da la existencia, nadie se la da a sí mismo, solamente Dios. Entonces, bueno, eso es otra cosa. Pero vamos, esa idea de distinguir un poquito más entre la persona, las operaciones y las circunstancias, o sea, la persona no es nada si no se relaciona. Las operaciones son la relación con las cosas o con los demás, sobre todo. Entonces, ¿por qué no se ha insistido en un poco? Y entramos también ahí en el fenómeno, ¿cómo se dice? O sea, es decir, que la persona actúa fenomenológicamente, es decir, de acuerdo a una constitución. Bueno, no sé. Es muy descaminado lo que... Es una pregunta compleja, pero yo creo que también depende un poco de los griegos, porque el hecho de haber hecho ellos una filosofía de la sustancia, de alguna manera implica que no pensemos al ser humano según lo que hace, sino más bien según lo que es, según la esencia que tiene, porque ese es el esquema que se ha utilizado para las cosas. Sí. Ahora bien, según va pasando el tiempo, y sobre todo cuando llegamos a la filosofía del siglo XIX, por varias fuentes van surgiendo filósofos que de alguna manera se dan cuenta de esto, de que qué pasa con la acción. Es que nosotros no somos cosas, es que no tenemos esencia en el mismo sentido que la tienen las cosas. ¿Cómo pensamos al ser humano siendo un ser dinámico? Y ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, la obra La acción de Maurice Blondel, nos vamos a encontrar en el propio Wojtyła Persona y acción, que no se llama así por casualidad, sino que de alguna manera él se da cuenta de que la persona, como él dice en el libro, se revela en la acción. Que necesitamos entender todo eso para entender que la persona es un ser dinámico, que no está acabado en el mismo sentido en el que lo están las cosas. Y, por ejemplo, claro, hay otros filósofos que se han atrevido a definir a la persona. Tú has empezado diciendo, bueno, es que yo definiría al ser humano como una cosa que tal... Bueno, no. Hay que eliminar el concepto de cosa cuando hablamos de la persona, ¿no? Y de hecho hay filósofos que se han atrevido a dar una definición de persona, lo mismo que los griegos dieron la de hombre en su día. A mí me gusta mucho la que utiliza Julián Marías porque creo que es bastante acertada, de hecho él no ofrece solamente una, sino varias, que son, por ejemplo, la persona es un alguien corporal. ¿Una? Un alguien corporal. Es decir, que corporal. Con solo dos palabras, que es lo mismo que hace Aristóteles, ¿no? Animal racional. Con solo esas dos palabras él supera esa definición aristotélica. No somos animales, o sea, la animalidad no es lo que nos define, ni tampoco quedamos totalmente definidos con la racionalidad, porque tenemos muchas más dimensiones. Entonces, creo que Marías ha estado súper acertado con esa definición. Diríamos, la persona es un alguien corporal, en el sentido de que necesitamos saber, ser conscientes de que tenemos todo ese mundo interior. Y por otra parte, la corporalidad nos define completamente. No existe una persona que no tenga un cuerpo, ¿no? Él, en su libro Antropología Metafísica, habla mucho de esta cuestión, ¿no? De que la relación que tenemos con nuestro cuerpo es la de la instalación. Estamos instalados en nuestro cuerpo y eso es lo que nos permite justamente tener una circunstancia, hacer cosas, tener una relación dinámica con nuestro entorno. Y la otra definición que él propone, que también me parece muy acertada, es la de innovación radical de la realidad. O sea, una persona es una innovación radical de la realidad. Cada persona que nace
innova completamente la realidad, lo cual es una definición pues bastante atrevida, ¿no? Sí, demasiado, me parece. Porque Creo que no se puede, que se va desarrollando, digamos, abierto al futuro. Exactamente. Habla de que esa libertad es un poco el dejar que el futuro no predeterminarlo de alguna forma, aunque uno tiene que programarse la vida, ¿no? Sino que está abierto siempre de una forma, bueno, a cada instante, ¿no? Bueno, eso es. define la libertad como, digamos, apertura irrestricta, como hacia el futuro. Bueno, tiene varias definiciones y bueno, pues ahí se ve un poco, es un misterio también, ¿no? ¿Qué decías? Cómo uno se va evolucionando, Se va enriqueciendo. se va uno transformando de una forma. Eso es. Un niño, uno de pequeño, aunque sea una persona, uno va evolucionando en el futuro según las acciones que va eligiendo acertada o desacertadamente, ¿no? Es decir, que uno se va haciendo y no está hecho nunca hasta que no se muere, supongo. Exactamente. En ese sentido somos dinámicos. Así que contestando a la pregunta, yo creo que en muchas filosofías no se encuentra un poco esa idea de que las circunstancias realmente forman parte de la persona y la acción que hace la persona también es constitutiva, porque no cuentan con esa idea de base de que la persona es una realidad que no está hecha del todo, sino que se está haciendo todavía, que es una realidad dinámica. Entonces, si uno no parte de esa base, no puede atender a todo lo demás. Si uno está intentando encontrar una definición esencialista sobre lo que es la persona o el hombre, no llega a todo lo demás. A mí sí me gusta, ¿puedo aportar? Sí, aunque creo que había una pregunta antes por aquí, ¿verdad? ¿Y la tercera de María? No, yo Ahora llegamos. es que me ha gustado mucho esta última definición de Julián María, lo de la innovación radical de la realidad, ¿no? De la realidad. Que me ha gustado mucho y me gustaría que la expusiera un poquito mejor, vamos, en unas pocas palabras más, porque de todo lo que he oído esta noche, quizás sea con lo que más me he quedado. Él tiene este libro, Antropología Metafísica, entonces él de alguna manera va a intentar llegar al concepto de persona y entonces él dice ahí que nosotros podríamos utilizar el concepto de creación para intentar comprender qué es la persona, pero la creación no vista desde el punto de vista de Dios, que es lo que ha intentado hacer pues gran parte de la teología occidental, que es como Dios está antes de la creación del mundo y de alguna manera pues decide comunicar su ser, ¿no? Comunicar su tipo de realidad y crea al hombre. Marías dice que no, que el punto de vista de la creación se puede adoptar desde el punto de vista filosófico, es decir, no dando por supuesto que está Dios ahí. ¿Y cómo se hace esto? Pues sobre todo teniendo en cuenta que es la creación en el sentido más propio del término, que es el nacimiento de un ser humano. Entonces, cuando él está ensayando este otro punto de vista, que es la creación, ¿cuál es la experiencia más directa que tenemos los seres humanos de creación? Pues es esa, que una realidad que antes no existía, de repente la tenemos. Y es una innovación radical de la realidad. Él cuenta esta definición en ese contexto concreto. Antropología metafísica. Yo quería preguntarte, me voy a salir del tema, pero las diferencias con la Escuela de Oviedo, Gustavo Bueno, que creo que, bueno, tú me dirás si es la línea de pensamiento alternativa o contraria al personalismo. Sé que se basa en el materialismo dialéctico y marxismo, al fin y al cabo, pero quería ver las diferencias con la Escuela de Oviedo, de la escuela personalista. La Escuela de Oviedo es una línea de pensamiento que tiene bastantes seguidores, ¿no?, en España, y de hecho Gustavo Bueno tuvo bastante proyección internacional, ¿no? Y bueno, yo lo que sé de ellos es que son muy activos a nivel académico y a nivel filosófico, ¿no? Entonces, ¿cómo es la escuela de Gustavo Bueno o en qué choca con el personalismo? Yo no soy una experta tampoco en Gustavo Bueno y, bueno, conozco algunas cosas de él porque también lo he escuchado en conferencias que tiene en Internet. Y efectivamente, según yo sé, él proviene del marxismo en un primer momento, incluso de ese marxismo comprometido con la realidad, con el mundo obrero, y de alguna manera pues él va a llegar hacia el mundo de la filosofía y él piensa que la filosofía tiene que tener también esa faceta comprometida. Ahora bien, ¿por qué yo creo que existe esa gran diferencia con el personalismo y en concreto con el de Mounier y Maritain? Él tiene esta idea un poco curiosa de que él es, ¿cómo es esa expresión que él dice? Un ateo católico.
y que de alguna manera el español actual es alguien que vive en una cultura así, que es culturalmente católica, pero que de alguna manera él ya no vive de esas ideas, en el sentido de estar enraizado en ellas. Entonces yo creo que esta es la diferencia fundamental, que Munier era un cristiano comprometido y Maritain también lo era, que de alguna manera entendía que esas ideas sí que tienen que permear su filosofía. En el caso de Gustavo Bueno, yo creo que él tiene como una visión muy positiva de las aportaciones culturales del catolicismo, y de hecho tienen unas investigaciones muy a fondo sobre teólogos del siglo XVI, por ejemplo, y sin embargo, de alguna manera es como si esas ideas no pudieran de alguna manera ser encarnadas a día de hoy, como si estuvieran alejadas un poco de la vivencia cotidiana que tiene el hombre contemporáneo. Yo creo que la gran diferencia sería esa, ¿no? Que Munier, Maritain son realmente cristianos comprometidos, creen en esas ideas, están enraizados en ellas y quieren que su filosofía se alimente de esas ideas. En el caso de Gustavo Bueno, yo creo que ellos ven desde fuera el cristianismo, particularmente el catolicismo, se dan cuenta de la enorme aportación que tiene, la quieren recuperar, pero no son ideas, por así decir, vitales, no son ideas en las cuales uno se pueda enraizar. Te entendí perfectamente. Solo te he preguntado porque efectivamente viendo vídeos, ellos, descendiendo a lo terrenal, a lo político, defienden el cristianismo. O sea, defienden el cristianismo, o sea, por el papel cultural que tiene en la sociedad, no por... Instrumentalmente. Exactamente. ¿Puedo hacer un tema, una pregunta? Sí. Bueno, voy a hacer una última. ¿Qué concepto tienes de persona? ¿Qué concepto tienes tú de persona? ¿Qué concepto tengo yo de persona? Bueno, como ha dicho Máximo, yo me he dedicado sobre todo a la filosofía de Ortega y a la filosofía de Julián Marías, y realmente yo vivo de esas ideas. O sea, es como... Me parece que esa definición que he comentado antes, la de alguien personal, es una definición que realmente a mí me sirve para entenderme a mí misma como persona y para entender a las otras personas. Me parece que es una definición brillante y que además tiene una gran potencialidad para aplicarla a la realidad efectiva, vamos. Corporal, ¿no? Alguien corporal. La segunda es la que no me va. No te va. No me va porque presupone que la existencia viene sola. Bueno, yo te diría que leas el libro, porque yo he sacado una definición que sale de ese libro, pero él hace un recorrido completo. Dice la segunda de Julián María, ¿no? Sí. Yo lo entendí más que era como una manifestación de la libertad de la persona, del hombre, una persona libre y que va innovando continuamente en su existencia. Y no se sabe cuál es el devenir, sino que su libertad le va dando esa vida. Sí, él piensa como que cada persona que nace es esto, una innovación radical de la realidad, con lo cual cada persona que se muere es una innovación que perdemos. A mí me parece que es una definición que tiene como una enorme fecundidad, ¿no? Para aprender también el valor de la vida humana. Pero creo que las dos se complementan además. Se complementa. Sin duda. Sí. Desde mi punto de vista, sin duda. ¿Y eso cómo se puede, y ya termino, cómo se puede eso ligar con el tema de ser una criatura? Es decir, que no se ha dado la existencia a sí mismo, en el sentido de que recibe y depende de Dios, etcétera, etcétera. Te agradezco la pregunta, porque él da otra tercera definición, no en ese libro, sino en otro, que se llama así, criatura amorosa. Él dice que persona se puede definir también así. ¿Y por qué él llega a esa definición? Pues el hecho es que él era un discípulo muy aventajado de Ortega y Gasset, y Ortega, como sabemos, hablaba de ese concepto de la vida humana, ¿no? Del yo y la circunstancia. Entonces él, de alguna manera, va a utilizar siempre esos dos apoyaderos. Por una parte, la metafísica de la vida humana de Ortega, por otra parte, su conciencia de cristiano. Y con esos dos apoyos él va a llegar a esa definición. La persona es una criatura amorosa, o sea, no es que seamos animales racionales, es que lo que nos define no es la racionalidad, sino la capacidad amorosa. Y eso es lo que nos puede hacer explicar que seamos seres proyectivos, que seamos seres ilusionados, que seamos seres que están abiertos al otro, que seamos futurizos. Incluso nuestra relación con Dios, el hecho de que seamos criaturas amorosas, por una parte explica que seamos imagen y semejanza divina, pero por otra parte también explica el hecho de que estemos abiertos al otro. O sea, muchas gracias por la pregunta, porque efectivamente es una tercera definición. Esa puerta para el final, la buena se la parecía que el tema era arduo. Muy bien, pues creo que lo dejamos aquí, ¿verdad? Muchas gracias. Es la víspera.